A ver, energías. Pero se escucha, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, Acuario, entonces, ¿qué viene en los próximos 30 días? Voy a hacer una lectura general, que esta generalmente la hago en las lecturas personalizadas. Voy a ver las zonas de trabajo, de mente, de amigos, de amor, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta, que es general, como digo, no estoy viendo ninguna carta astral ni ningún tránsito planetario, ¿no? Recomiendo mirar las otras lecturas, que en algunas hablo de astrología, sobre todo esa que decía que puedes manifestar a 6 meses, que está en la solapita de en directo. Ok, vamos a ver, energías disponibles para Acuario y la carta que sale del momento, ¿no? Bueno, acá haciendo malabares con varias cuestiones. Antes de hacer la lectura salió el Rey de Oros, que es ya una estabilidad económica, ¿no? Bueno, para Acuario, lo que recuerdo en este momento, que Saturno está transitando en Piscis, que sería para un ascendente Acuario la casa 2, ¿no? La casa 2 es tus recursos, cómo vos obtenés tu dinero, ¿no? Cómo vos obtenés tu plata y qué es lo que vos tenés para dar. No lo que tenés para recibir, sino lo que tenés para dar, ¿no? Bueno, ¿de qué venimos que se ve acá en esta lectura del día de hoy? Acá hay cuestiones familiares, que es algo que viene saliendo, mira, sale la familia acá en el pasado y sale la familia en el presente, ¿no? Siento como que en un pasado tuviste que pedir consejos o sucedió algo que te hizo tener que ver entre varias posibilidades. Puede ser que sea una situación de inseguridad, ¿no? Porque el 2 de oros, como carta para Acuario en este momento, salió que se está haciendo malabares con más de una cuestión. Con más de una cuestión, ¿no? Esto puede ser económicamente. Fíjate cómo está el barquito ahí, navegando a través de las mareas de las emociones, ¿no? Entonces, sinceramente lo que siento es que no hay cierta estabilidad, como era lo que había salido anteriormente, puede ser por inmadurez, como había salido al principio, ¿no? Bueno, la cuestión acá es que, como te digo, puede aparecer en un pasado algo con, no sé, el padre, suponete, porque es la sensación que me da. Aparecen muchas energías masculinas en el pasado, ¿no? O si vos sos acuariano, o no sé, o si sos padre, suponete. Esto es, tener que tomar las decisiones entre más de una opción. O si sos mujer, suponete muchos hombres presentes en el pasado, ¿no? En el pasado cercano. Indecisión. Realmente puede ser que hayas atravesado algunos, no sé si pleitos. Sinceramente, puede ser que alguien haya estado medio desbordado emocionalmente. Es la sensación que me da todo el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos en el presente una comunicación ya un poco más alegre, por ahí hay un nuevo inicio, pero no es de lo mejor. O sea, como te digo, Saturno es como decir una energía masculina muy presente, ¿no? Como una especie de mano dura ahí metiendo fuerza y presión para, no sé, para que trabajes o tengas tus recursos. Esto adaptar a tu situación, ¿no? Pero lo digo porque sale haciendo malabares con las moneditas y acá también sale como una especie de crisis, ¿no? Hay una crisis acá. Es posible que sea en el amor. A ver si se ve, siempre hago lo mismo, corre la cámara, pero quiero que se vea todo. Ahí está. Bueno, mira, lo que te decía, que sale este 5 de oros, que es la carta del medio, ¿no? Es un nuevo inicio que se da, que se hace, pero haciendo, no sé, porque hay gente dolida, gente herida. Mira, como que la cuestión estuvo media fría, ¿ves? El 5 de oros, acá. Entonces, es como que algo perturba, no sé cómo decirlo. Esto puede ser un familiar o alguna cuestión así. Por ahí estás atravesando mucho estrés por situaciones económicas, pero se viene un nuevo inicio. O sea, acá sí estás esperando. Esto puede ser un negocio familiar para mí, me da la sensación. Mira, trabajo, dinero, vamos a ver. Mira, en lo que es trabajo, dinero, tenemos como si fuese que hay cuestiones familiares, ¿entendés? O sea, acá sí hay trabajo, si no tenés trabajo vas a recibir ese llamado para obtenerlo exitosamente, ¿no? O sea, se viene una buena etapa económica. No te digo dinero en mano, porque no se ve mucho dinero. Por ahí arrancás un proyecto y lo que queda es esperar a que esta ganancia llegue, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que, pues, si no tienes trabajo, atención a la gente de tu familia, porque la gente de tu familia es la que te puede dar una mano o un apoyo con respecto a tu trabajo. Y a la vez también tenemos mensajes, movimientos exitosamente, ¿no? Esto es importante, que es exitosamente la situación. Bueno, y con respecto a lo que es mentalidad, también, ¿no?
tu mente igual está contenta, más allá de que hay mucho estrés y un poco de peso, como te decía, un poco de peso con respecto a ciertas cuestiones. No sé si se estará viendo bien, sinceramente, veo que se corta un poco. Así que bueno, lo importante es que se escuche si no la vuelvo a hacer a la lectura. O le saco la imagen y queda la voz sola. Hola, ¿se ve algo? Porque se ve medio pixelado. Bueno, a nivel vínculos o amistades tenemos mensajes, hay un nuevo inicio, puede haber gente de Libra, inclusive más de una opción, o sea, como que no sabes bien qué pasa. Por ahí si no tenés trabajo puede venir un mensaje de un amigo o de una amiga que te pueda ayudar a equilibrar un poco la situación, ¿no? Esto sí es interesante. Y a nivel vínculos, por ejemplo, amor, sentimientos, ¿ves? Acá es donde yo veo la frialdad. Hay una frialdad, no sé, sí, suponete que seas heterosexual, ¿no? O lo que sea. La energía masculina está fría, dolida, mirá, es una sensación de medio cansancio, de que las cosas no están muy encendidas, por así decirlo, ¿no? Y la sacerdotisa significa como una especie de caída a nivel emocional. Tal vez también para los que están solos o solas, el 5 de oros es energía de amantes, no de amor, digamos, ¿no? Esto es una situación que si se da un encuentro es frío e inclusive en secreto puede ser también. Acá hay secretos dando vuelta a nivel sentimental, ¿no? Eh, con respecto a lo que es salud, ves, acá también veo un poquito de pesadilla, sinceramente, y mucho movimiento. Esto sí, se ve un poco de estrés, sinceramente, ¿no? Mirá, no se sabe bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Puede haber, no sé, podés haber atravesado por una traición inclusive, y acá ya necesitas cortar con esto. Mucha energía de aire, mucha energía de exceso de pensamiento por ahí en los problemas. Siento que puede haber, no sé, porque veo que puede haber trabajo, pero no que es el mejor de los momentos a nivel económico. En lo que sí te veo bien, que por ahí estás contento igual, no sé, si sos de Argentina, porque ganó Argentina, suponete, no. Pero bueno, a nivel hogar, casa, familia, se ve este rey de copas, ¿ves? Una energía masculina, acá alguien, un familiar, que puede ser de Escorpio, de Cáncer o de Piscis, que rápidamente va a aparecer, que rápidamente va a dar una ayuda, una solución. Hay movimiento, hay mucha actividad dentro de lo que es tu zona de casa, tu zona de familiares, ¿no? Si tenés familia, si sos de esos acuarianos ya adultos, si tenés familia, puede haber reuniones familiares y cuestiones que sucedan rápido. Cuidado con las discusiones también, ¿no? De todas maneras veo acción. Esto es ya asociarte con gente de modo rápido. Van a pasar cosas rápidas dentro de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Si trabajas desde tu casa, ahí sí puede ser que esté el dinero, ¿no? O que recibas una ayuda económica laboral de algunos familiares. Bueno, y con respecto a lo que es el futuro, también lo que siento es que sí hay un reconocimiento por ahí, hay más trabajo de lo que querés, porque había salido para Acuario esta energía de hacer malabares con más de una situación, ¿no? Con más de una cuestión. Entonces, está pesadito el asunto, sinceramente. No sé, puede ser que haya problemas legales, algo puede ser, no sé, porque siento que sí hay mensajes que alegran, pero hay un trabajo, no sé, tal vez sí tenés trabajo, pero no es muy bien pago, ¿no? O esto estresa y por eso buscas otra solución, pero sí se ve oro al final, digamos, dentro de lo que es tu zona de hogar, de casa, de familia, ¿no? Y tenemos equilibrio, pero como te dije, Acuario, en la lectura que hice el viernes, acá van a pasar cosas, calladito, calladita. Vas a tener un reconocimiento de lo que es zona de dinero, de trabajo, de finanzas. Por ahí, no sé, te sale bien una jugada ahí, no sé, un negocio, suponete, adaptar a tu situación, ¿no? Si estás esperando alguna respuesta sobre una cuestión económica o un juicio o cuestiones con la ley, esto va a salir bien. Va a haber una respuesta a tu favor. Eso es lo importante que quiero que sepas, ¿no? Que había salido esta energía en la lectura que hice el viernes. Eh, en secreto. Lo importante acá es que tengo este consejo para vos, ¿no? Uno es dueño de sus silencios. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque puede haber algunos cruces, como te digo. De todas maneras, veo bien dentro de lo que es zona de vínculos. Si necesitas trabajo o algo con respecto, no sé, puede venir una ayuda, un buen consejero dentro de la zona de amigos. Por ahí, si estás solo o sola, te ves con alguien, pero esto es modo amantes, no sé por qué es la sensación que me da, ¿no? Acá está el secreto, digamos.
De todas maneras, siento que estás haciendo malabares con más de una situación, pero no tenés que decir nada, no tenés que ventilar nada, digamos, ¿no? Y la lectura termina con acción, mucha acción, pero cansa, pesa. Después es como que si fuese que hay un pequeño altibajo hacia un poco más de tranquilidad y después de nuevo viene. Es como que siento que por momentos estás a full y por momentos estás más tranquilo, pero la lectura empieza con cuestiones familiares, gente que interviene para dar consejos, como te decía. Hay indecisión entre más de una persona, ¿no? Como si puede ser que haya pleitos entre figuras masculinas importantes en tu vida, ¿no? Si sos hombre acuariano, sos vos con otro hombre, de un integrante familiar, me da la sensación. Y como te dije, termina la lectura con acción, movimiento y algunas cuestiones ahí que se van a dar como bastante rápido. Esto es importante. Bueno, creo que ahora la lectura se ve un poquito mejor, ¿no?